Queridas comunidades, queridos hermanos, me da mucho gusto este momento de reinicio de nuestro camino en la formación de las pequeñas comunidades. Siempre hemos querido que las pequeñas comunidades sean un instrumento, un medio en la parroquia para que más personas conozcan a Dios, para que más personas tengan una cercanía más profunda con la Sagrada Escritura y con la tradición. Con motivo de la pandemia, pues ha habido una recesión, nos hemos detenido un poco, pero ha sido solamente eso, detenernos un poco, porque debemos de continuar. El mundo sigue su rumbo, el mundo sigue su camino, y nosotros, como diría Jesús, siendo esa sal de la tierra y esa luz del mundo, seguimos tratando de impregnar de Dios, de la palabra de Dios, de Cristo, del Evangelio, a este pueblo que se nos ha confiado. Me da mucho gusto, de verdad, este reinicio, este reencuentro de las pequeñas comunidades. Porque es ahí, en esa pequeña comunidad, imagen de las primitivas comunidades que nacieron del Cristo resucitado, del sepulcro vacío, en las que se vivía especialmente, como es el Hecho de los Apóstoles, se vivía la comunión fraterna, se vivía la enseñanza, el estudio de la palabra de Dios, se vivía muy especialmente la caridad. No había hambrientos, pero no había esa hambre física, porque todo lo compartían como verdaderos hermanos. De tal manera, pues, que reiniciar este camino. En esta ocasión, después de un tiempo pues que no hubo comunidades, queremos reiniciarlo con el estudio, acercándonos a ese hermoso documento que el Papa Francisco nos ha entregado. Un hermoso documento que aquí tengo en mis manos, y ustedes lo pueden ver, Fratelli Tutti, que traducido al español podemos decir, todos somos hermanos, todos hermanos. Y que precisamente el Papa nos habla sobre esa vocación de la Iglesia que tiene el de vivir una verdadera fraternidad, y dice el Papa, una amistad social. Esperamos que este año, con el estudio de este documento, se fortalezca la comunión entre nosotros, la comunión entre las comunidades, la comunión entre los ministerios y los servicios, para que en verdad pues vayamos cumpliendo con ese deseo que hace ya casi 20 años, cuando llegaba yo a esta parroquia, les expresaba. Mi deseo de que esta comunidad fuera una comunidad cristocéntrica en la Eucaristía y fuera una comunidad evangelizadora y evangelizada. Así pues, mis hermanos, os invito a que retomemos con fuerza, con ahínco, después de este descanso, entre comillas, obligatorio, que nos ha impuesto la pandemia, pues reconsideremos nuestro amor a la Iglesia, a la parroquia, a la comunidad, para incorporarnos plenamente y con mucho entusiasmo en este camino, que lo seguiremos iluminados por el documento que les decía del Santo Padre Francisco, Fratelli Tutti, todos hermanos, precisamente que nos invita a vivir como verdaderos hermanos en Cristo, y una amistad social. Es decir, yo entiendo amistad social como una expresión del Papa para decir de una comunidad eclesial igualitaria, es decir, de una comunidad
donde no haya hambrientos, sedientos, necesitados de ropa, qué sé yo, sino que todos sepamos compartir con los demás, para que demos un testimonio ante la comunidad, ante los demás, y ojalá que algún día expresarán de esta comunidad de María, Madre de la Iglesia, en verdad, cómo se aman. Es una comunidad donde se respira alegría, donde se respira amor, donde se respira fraternidad, igualdad. Así de que mi invitación para que reiniciemos este camino de enseñanza, de conocimiento de la voluntad de Dios en este hermoso documento del Papa, que espero que cuanto antes todo lo tengamos en nuestras manos para que lo podamos ir leyendo, lo vayamos meditando y reflexionando, y muy especialmente, como dice el Papa, haciéndolo vida. Así que esa es mi invitación, y mis hermanos, a echarle ganas, que como dice el Evangelio, la mies es mucha. Hay mucho trabajo que realizar y necesitamos operadores, necesitamos servidores comprometidos para que la palabra del Señor sea el pan nuestro de cada día, que así sea. Hola, buenas tardes. Pues volvemos con nuestra catequesis para las pequeñas comunidades. Retomamos nuestra catequesis y antes de que iniciemos con esta primera parte, ¿qué les parece si hacemos una oración para darle gracias a Dios que nos permite retomar nuestro camino de enseñanza, nuestro camino de formación? Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres el que caminas con nosotros, porque de ti aprendemos y tú eres el que nos formas y nos ayudas a seguir adelante. Gracias, María Santísima, porque también de tu mano vamos caminando a través de nuestra vida parroquial, de nuestra vida en pequeña comunidad y de nuestra vida de enseñanza y de formación de tu Hijo Jesucristo. Amén. Como ya escuchamos a nuestro párroco, a Monseñor, esta etapa de catequesis vamos a estar estudiando este documento Fratelli Tutti, que es una carta encíclica del Santo Padre Francisco. Esta carta encíclica habla sobre la fraternidad y la amistad, y es lo que ha querido Monseñor que estudiamos en esta etapa en la que retomamos nuestra catequesis, nuestra enseñanza. Este documento es un documento relativamente nuevo. Fue firmado por el Papa el 3 de octubre del 2020 y Fratelli Tutti son palabras de San Francisco de Asís. Significa hermanos todos, Fratelli Tutti. San Francisco de Asís, cuando se refería a alguna persona, al niño, al anciano, al enfermo, a cualquier persona, a cualquier criatura, él decía Fratelli Tutti, él decía hermanos todos. Y dice el Papa Francisco que él ha querido tomar esas palabras del Santo de Asís para redactar esta carta, porque dice es el santo del amor fraterno, el santo de la sencillez y el santo de la alegría. También dice el Papa que estas dos cuestiones, la fraternidad y la amistad, siempre han estado entre sus preocupaciones. Y el Papa nos invita a recordar que Dios ha creado a todos los seres humanos iguales en sus derechos, en los deberes y en la dignidad. Y los ha llamado, dice el Papa, a convivir
como hermanos entre ellos. También a través de este documento el Papa nos anima a perseguir un sueño, una vida nueva con sabor a evangelio, para que podamos de esta manera construir una fraternidad universal. Nos invita el Papa a soñar con una humanidad única, porque, dice él, somos caminantes de la misma carne humana, porque somos hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos. Bien, en esta primera parte vamos a hablar acerca de la introducción al documento. Y a manera de introducción veremos que el Papa nos habla en la primera parte del documento de un mundo cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Dice un mundo cerrado porque las generaciones jóvenes se están dedicando a ignorar la historia. Desprecian todo lo pasado y hacen a un lado la gran experiencia de los mayores. Entonces el Papa nos habla de que esta situación ha creado que nos vayamos encerrando, que vayamos haciendo un mundo cerrado. Y dice un mundo cerrado donde ya no se respeta ni se ampara a los pobres y discapacitados primero, a los que todavía no son útiles como los no nacidos y a los que ya no sirven como los ancianos. Dice el Papa que se ha cerrado tanto el mundo que dice ya no hay ningún respeto, ya no se ampara a grupos específicos de la población, los pobres, los discapacitados, los no nacidos y los ancianos. Fíjese cómo nos dice él, los que ya no sirven, así les llama la sociedad, los que ya no son útiles, los que todavía no son útiles, los no nacidos, que al fin, que todavía ni nacen, todavía no sirven, pues hay que matarlos, es muy fácil matarlos. Y pues los que ya no sirven, los ancianos, los que nada más están estorbando, dice el Papa. Muy bien. Y es un mundo cerrado, nos habla el Papa. ¿Por qué? Vamos a ver en el documento, porque hemos levantado muros. Muros, y lo podemos ver aquí nosotros que vivimos en esta ciudad fronteriza. Basta mirar un poco hacia el norte y vemos el muro que hay, ese muro metálico, esa barrera entre México y Estados Unidos, que fue construido por Estados Unidos. Dice, hemos levantado muros, pero no nada más en las fronteras. Lo peor de esto, dice el Papa, y lo vamos a ver en el estudio, es que hemos levantado muros en los corazones. Y estos muros evitan el encuentro con los demás. Ya no podemos encontrarnos con los demás, ya no los conocemos. Y dice, debido a dos cosas, el conflicto y el miedo. Es algo de lo que vamos a estudiar en el documento. Por lo tanto, vamos a ver que debemos luchar por lograr un mundo abierto. Derribar los muros. Porque dice el Papa que el valor de vivir solo se experimenta, fíjese, el valor de vivir solo se experimenta con rostros concretos a quienes amar. Si tenemos un muro, si tenemos una barrera, pues no sabemos ni quién es el que vive junto a nosotros, quién es el que pasa a un lado, quién es el que está sentado a un lado de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos puesto barreras, hemos puesto muros. Y dice, y hay que luchar por un mundo abierto para que podamos tener rostros concretos a quienes amar. Y nos habla, por tanto, también de un corazón abierto al mundo entero. Donde, dice el Papa, la afirmación de que todos somos hermanos y hermanas nos va a plantear una serie de retos, que es lo que vamos a ver también en nuestro estudio. Una serie de retos que surgen de ese planteamiento de que todos somos hermanos y hermanas. Porque no es tan sencillo decir fratelli tutti, hermanos todos, sí, pero ¿qué retos nos plantea esa afirmación? Bien,
Y luego vamos a ver que en este mundo abierto y un corazón abierto veremos la necesidad del diálogo. Dice el Papa, ahí está la cuestión, diálogo o monólogo. Entonces, si es un mundo abierto, si ya no hay barreras, si abrimos nuestro corazón, entonces debe haber un diálogo, no nada más monólogo, yo, sino un diálogo. Bien, descubriremos también en el estudio de nuestro documento, descubriremos que la vida es el arte del encuentro. Fíjese qué maravilloso. El arte del encuentro. Encuentro de personas, pero también de culturas. Y es un encuentro en el que la amabilidad es el punto clave. Aquí el Papa señala muy fuertemente esto. En ese encuentro entre personas y culturas, la amabilidad juega un punto clave. Y dice que porque hoy ya no tenemos ni el tiempo ni las ganas para tratar bien a los demás. Hemos olvidado decir con permiso, perdón, gracias. Ya no tenemos tiempo, dice el Papa, ya no hay tiempo para la amabilidad. Entonces, este es un punto clave que debemos de redescubrir. Y por lo tanto vamos a ver en nuestro estudio que es necesario que busquemos caminos de reencuentro. Una vez que tumbamos los muros, las barreras, debemos de buscar caminos de reencuentro. Caminos que nos lleven a renunciar a la venganza, a los odios, a los rencores, a los resentimientos. Y caminos, mis queridos hermanos, que nos van a llevar a que descubramos. Fíjese esta frase del Papa, subráyela, saque su cuaderno. Acuérdese, hay que tener nuestro libro, nuestro cuaderno y nuestro lápiz, porque la catequesis es enseñanza, es una clase. Y dice, y descubramos la grandeza del perdón. También vamos a ver en nuestro estudio que el Papa marca que hay una crisis en el mundo actual. Y nos marca, nos hace ver cuáles son las causas más importantes de esa crisis. Primero, él nos menciona una conciencia humana anestesiada. ¿Qué es una conciencia humana anestesiada? Pues lo vamos a ver en nuestro estudio. Segundo, el alejamiento de los valores religiosos. Causas más importantes de la crisis del mundo actual. Tercero, el individualismo. Y cuarto, el materialismo. Bien, eso es también de lo que estudiaremos durante la revisión que hagamos al documento. Y por lo tanto, dice el Papa, que es necesario que nos despojemos de todas nuestras múltiples máscaras y de nuestros disfraces. Fíjese nada más. Esto también hay que subrayarlo. Y luego dice, yo hasta lo puse aquí, mire, lo tengo aquí con letras mayúsculas, porque es la hora de la verdad, dice el Papa, la hora de la verdad. Mire, sucede que vamos al trabajo y antes de salir de casa nos ponemos una máscara y un disfraz, que es con el que nos conocen ahí en el trabajo. Vamos a la escuela y nos ponemos otra máscara, otro disfraz. Vamos a misa, vamos a la hora santa, vamos al templo y nos ponemos la máscara, el disfraz con el que nos conocen los que andan ahí en la parroquia. Nos reunimos en la pequeña comunidad y nos ponemos la máscara y el disfraz con el que queremos que nos vean los de la pequeña comunidad. Dice el Papa, es necesario que nos despojemos de todas esas múltiples máscaras, de esos disfraces, porque ha llegado la hora de la verdad. Muy bien. Y luego, como fundamento bíblico, mis queridos hermanos, pues vamos a hacer un estudio que el Papa aquí nos pone de una manera muy, muy maravillosa sobre un pasaje del Evangelio según San Lucas. Vamos a estudiar un pasaje del capítulo 10, versículos 25 al 37. En ese estudio descubriremos a ese extraño en el camino.
Es extraño que sin esperar nada a cambio, detuvo su vida. Hizo a un lado sus prioridades y tuvo compasión de ese herido, despreciado, que estaba tirado en el camino. Muy bien. Y finalmente, en nuestro estudio, el Papa nos lo pone casi como el broche de oro, podríamos decir, el punto fundamental, la hora de la verdad. Lo primero es el amor, dice el Papa, y dice, y ese es el punto fundamental. Lo primero es el amor. Que cómo voy a romper esas barreras, cómo voy a quitar esos muros de mi corazón, cómo voy a hacer a un lado todo eso que está causando la crisis en el mundo actual, cómo voy a tener la capacidad de buscar caminos de reencuentro, cómo voy a poder abrirme a las culturas, a las personas, cómo voy a poder quitar mis máscaras, mis disfraces. Lo primero es el amor. Lo que nunca debe estar en riesgo, dice el Papa, es el amor. Y dice, porque el mayor peligro al que todos nos enfrentamos, el mayor peligro que tenemos es no amar. Y el Papa nos da una frase que hay que subrayarla. Yo aquí la tengo, mire, para que vea que no les estoy diciendo mentiras, si alcanzan a ver. Por ejemplo, hora de la verdad, mire, está con mayúsculas. Aquí está, la tengo aquí especialmente hasta con signos de admiración. El amor es el don más grande. Es lo que nos remarca el Papa en este documento, en esta carta. Dice el apóstol Pablo, tenemos los tres, la fe, la esperanza y el amor. Y dice el apóstol, pero el amor es el más grande de todos. Entonces, mis queridos hermanos, pues ese va a ser el punto fundamental, el punto en el que va a girar todo este documento. Fratelli tutti, hermanos todos, palabras del pobrecillo de Asís, que se hizo hermano de todos. ¿Y sabe por qué? Porque algo que vamos a estudiar cuando el Papa dice diálogo o monólogo, él nos pone el ejemplo del pobrecillo de Asís. Dice, San Francisco supo escuchar, pero sobre todo supo escuchar a Dios. Y al escuchar a Dios, abrió su corazón para poder escuchar al pobre, al herido, al enfermo, al de otra raza, al de otro país, a los animalitos. Él nos pone el ejemplo de San Francisco, que al saber escuchar a Dios y saber escuchar a todos los demás, se hizo fratelli tutti, se hizo hermano de todos. Pues bien, mis queridos hermanos, este es el camino que tenemos por delante, el estudio que tenemos, este documento que es un poco árido a veces, es un poco... no es un documento muy colorido, como a veces algunos papas nos presentan documentos llenos de parábolas, de textos bíblicos, ¿no? Este es un documento un tanto, en ese aspecto, blanco y negro, pero porque también tiene algo muy importante, porque quiere dejar a un lado los ejemplitos, las cositas, los colorcitos, para irse directamente no a nuestra inteligencia, sino que ir primero a nuestra mente y luego bajar directamente a nuestro corazón. Cada martes, mis queridos hermanos, estaremos recibiendo nuestra enseñanza. Primero Dios, iniciaremos este martes 1 de marzo, en la antesala del inicio de nuestra cuaresma, miércoles de ceniza, y pues no me queda más que invitarlos a que visiten su tema, que tomen su enseñanza, la compartan en su reunión de pequeña comunidad, reunión virtual o reunión presencial, los que ya puedan, y pues que le pidamos a Dios que Él nos esté acompañando todos estos martes para que aprendamos de su Hijo Jesucristo, aprendamos de la mano de María, nuestra patrona, María Madre de la Iglesia, a caminar
siguiendo al Señor Jesús, porque de Él viene nuestra salvación. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo martes. Bye.